Hola de nuevo, soy el profesor Jorge Cervilla y hoy tenemos dentro del curso elemental de psiquiatría el tema de trastorno bipolar que está ubicado en los trastornos afectivos de los cuales ya hemos tenido una clase genérica e introductoria. El trastorno bipolar es el trastorno afectivo más grave, no el más frecuente porque el más frecuente es la depresión, pero en general también como trastorno mental después de la esquizofrenia es el trastorno que tiene más gravedad, aunque tiene mejor pronóstico que la esquizofrenia. Dentro de los trastornos afectivos ya vimos en la clase introductoria que hay situaciones de hipertimia sostenida, como es la manía, en la que hay una euforia exagerada, y de hipotimia sostenida, como es la depresión, y también pueden ocurrir episodios depresivos de tipo mixto. Bueno, pues en el trastorno bipolar, en la misma persona, puede haber momentos en los que haya un episodio depresivo, puede luego volver a la eutimia, luego puede tener, por ejemplo, otro episodio depresivo o tener un episodio en algún momento maníaco o hipomaníaco, que es igual que maníaco pero con menor intensidad o más corto. Incluso puede haber episodios en los que se mezclen dentro del mismo episodio momentos de depresión con momentos de manía, y a eso se le llama episodio mixto. O sea que realmente un trastorno bipolar es una persona en la que la repetición de episodios no tienen siempre el mismo polo, de ahí lo de bipolar, sino que pueden estar en el polo depresivo o en el polo maníaco del estado anímico. Aquí tenemos una representación de cómo podría ser a lo largo de la vida de una persona, pues un trastorno bipolar en el que ha habido 4 episodios. Aquí habría un episodio que va para abajo con una depresión más intensa, luego tuvo un episodio más alto con un episodio de manía, luego un episodio de nuevo más bajo, más depresivo, que no llegaba a ser depresión intensa, y luego un episodio de manía más sostenida, como puede ser la hipomanía. Esto es un ejemplo, realmente en cualquier paciente puede haber cualquier combinación, y típicamente en medio de un episodio y otro el paciente vuelve prácticamente de manera total o totalmente a la normalidad, de manera que puede estar en eutimia, un estado de anímico normal, haciendo una vida pues prácticamente normal, aunque habitualmente con medicación que le permite minimizar el riesgo de episodios posteriores. O sea que la evolución del trastorno implica unos episodios, unos tramos de la vida en los que no hay alteración anímica, sino que el paciente está en eutimia. Bueno, el trastorno bipolar realmente es el trastorno mental adulto en el que la genética influye más. Es raro que un trastorno bipolar al que le preguntes no tenga algún familiar que ha tenido también trastorno bipolar, y de hecho la heredabilidad del trastorno bipolar es muy alta, entre 70 y 80%, como permite calcularse a partir de las diferencias entre concordancias de trastorno bipolar en gemelos dicigóticos, aquellos que comparten el 50% de los genes, comparado con la concordancia que hay entre los gemelos monocigóticos, que es mucho más alta. Por ejemplo, en este estudio, la concordancia entre gemelos monocigóticos, que son aquellos que comparten el 100% del genoma, es del 65%. Quiere decir que del estudio que presentamos aquí, el 65% de parejas de gemelos idénticos, ambos concordaban, tenían concordancia de trastorno bipolar. Solamente una minoría, el 35% restante, uno tenía trastorno bipolar y el otro no. Si miramos en el grupo de gemelos dicigóticos, aquellos que comparten como cualquier otro hermano solamente el 50% de los genes, pues vemos que la concordancia es del 20%, o sea, mucho más baja. O sea que realmente solo el 20% de las parejas de gemelos dicigóticos, ambos, concuerdan en tener trastorno bipolar. Esta diferencia, que en este caso sería de 45, ¿no? Realmente nos permitiría calcular por una serie de cálculos la heredabilidad, que en este caso sería calculada en torno al 80%. O sea que realmente de la variabilidad que hay en la población, la persona que tiene trastorno bipolar, el 80% de las causas del mismo serían de origen genético. O sea que tiene un componente genético muy importante, solo superado por el autismo, que es el trastorno más de infantil, en el que incluso la heredabilidad es superior a este porcentaje.
Luego también, aparte de la genética, y de hecho muchas veces motivado por las alteraciones genéticas, hay alteraciones neuroquímicas. Ya vimos en la clase de introducción que a nivel neuroquímico hay alteraciones de las monoaminas, sobre todo de la serotonina, de la que depende pues actividades como por ejemplo elementos del mundo afectivo, como puede ser por ejemplo la actividad de apetencia, la actividad de sueño, la preocupación, o la noradrenalina, de la que depende la concentración, la energía, o la dopamina, de la que depende, por ejemplo, la voluntad, la motivación, la recompensa, etcétera. Cuando hay alteraciones de estas monoaminas, pues suele haber trastornos afectivos. En concreto, en los trastornos depresivos, lo que hay es una disminución de la actividad de las tres monoaminas. Mientras que en los trastornos de tipo maníaco, lo que ocurre es una disminución de la actividad de la serotonina, pero una activación, un exceso de actividad de la noradrenalina y de la dopamina. O sea que realmente, ¿para qué sirve esto? Pues sirve para que, sabiendo, según el estado de ánimo, qué neurotransmisor está alterado, elijamos la medicación adecuada, porque la diana de los tratamientos del trastorno bipolar y de los tratamientos antidepresivos y antimaníacos es corregir estos desequilibrios neuroquímicos. De manera que si está disminuida la serotonina, pues los fármacos, por ejemplo, para la depresión o para el trastorno bipolar, lo que hacen es intentar aumentar esa actividad de serotonina. Y así con el resto de monoaminas. O sea que realmente es importante para el tratamiento haber encontrado estas alteraciones de tipo neuroquímico, que son las que determinan el estado de ánimo de la persona. En cuanto a la psicopatología, los síntomas mentales del trastorno bipolar, pues sobre todo cuando están en fase maníaca, pues lo que encontramos es una hipertimia, una elevación del estado de ánimo que se traduce en una euforia, una sensación de mucha capacidad. A veces también esto llega al límite de ser desagradable para el paciente y para los demás, o sea, llega al límite de estar en irritabilidad, estar enfadado, tener hostilidad, y en todo caso suele haber una labilidad, una fluctuación, a veces incluso con chispas de llanto en la persona que está en estado maníaco. En cuanto al pensamiento y la percepción, la persona con un estado anímico elevado, con una persona con un estado de manía, suele tener o puede tener síntomas de tipo psicótico, una elevada autoestima e incluso delirios de tipo pues, megalomaníaco o de tipo mesiánico, de salvar a la gente, de tener muchas capacidades, de tener poderes, o sea, creerse muy importante, etcétera, lo cual puede adquirir un nivel de delirio, es decir, de estar fuera de la realidad en ese contenido del pensamiento. Habitualmente los pacientes con trastorno bipolar pues suelen hacer muchos proyectos, tienen muchos planes, gastan mucho dinero, quieren invertir en empresas que a veces son un poco alocadas o muy atrevidas o muy de riesgo, y suele tener todo un tono muy autorreferencial, muy de importancia personal sobreestimada, que como digo puede llegar al nivel de delirio, cuando ya esta idea pues, está totalmente fuera de la realidad, y tampoco es inhabitual que haya alucinaciones, sobre todo de tipo auditivo o a veces incluso de tipo visual. En todo caso, los síntomas psicóticos suelen ser secundarios, es decir, posteriores al estado de ánimo elevado y congruentes, es decir, en la línea de la elevación. Por ejemplo, pues si tiene alucinaciones, pues una voz a un paciente maníaco le podría decir sigue adelante, eres un tío muy grande, eres un tío muy importante, por poner un ejemplo de lo que podría ser una alucinación de tipo congruente. En cuanto al lenguaje, también está alterado. Hay taquilalia, es decir, se habla muy rápido, hay verborrea, es decir, se habla mucho, es difícil, la persona es muy difícil de interrumpir, y suele haber fuga de ideas, es decir, pasar de un tema a otro, que típicamente suelen estar conectados pues, de manera un poco genial, incluso a veces pues, por rima o por contenido. O sea que realmente, aunque el paciente luego puede tener problemas, suele estar pasándolo bien en ese momento, de una manera evidentemente excesiva y antinatural, y que luego va a tener consecuencias que no le harán pasarlo bien probablemente. En cuanto a los tipos clínicos que se pueden presentar dentro del trastorno bipolar, pues ya hemos visto que hay episodios maníacos, episodios depresivos, episodios mixtos, episodios hipomaníacos, y que todo eso en cualquier orden y salteado entre periodos de eutimia puede ocurrir en cualquier paciente. Realmente
En los pacientes con solo depresión, pues solamente habría depresiones y hablaríamos de la terminología más antigua, depresión unipolar, que realmente es lo que ahora llamamos depresión recidivante o recurrente, de la que hablaremos en el siguiente tema. Pero una persona con trastorno bipolar se pueden dar, por ejemplo, pues evidentemente combinaciones de episodios depresivos con episodios maníacos. Cuando los episodios maníacos son tipo manía, es decir, muy intensos y muy duraderos, se llama bipolar tipo 1, y cuando los episodios de elevación de estado de ánimo son menos intensos, es decir, tipo hipomanía, pues se habla de bipolar tipo 2. O sea que un bipolar tipo 1 es aquel en el que hay episodios maníacos muy fuertes, y un bipolar tipo 2 sería una persona en la que predominan más los episodios depresivos y que cuando tienen algún episodio de tipo elevación, de tipo maníaco, es poco intenso, es tipo hipotímico. O sea que realmente el trastorno bipolar pues habría un tipo 1 con más episodios maníacos y un tipo 2 con solo algunos episodios hipomaníacos y predominio de los de tipo depresivo. Ya vimos en la clase anterior que el trastorno bipolar tiene una versión que es distinta del trastorno bipolar, pero que es parecida en el sentido de que hay fluctuación del estado de ánimo, siempre estando en algún estado o bien elevado o bien disminuido, importantes cambios de ánimo que no llegan a tener la intensidad de un trastorno bipolar, y eso se llama ciclotimia. Y también hay que tener en cuenta que la persona normal también puede tener fluctuaciones del estado de ánimo, pero que habitualmente lo que tiene más son periodos de eutimia, lo cual lo distingue de la ciclotimia, que siempre tiene una tendencia crónica a estar soterrada pero persistentemente en fluctuación anímica. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, tenemos aquí una persona que tendría algún episodio de fluctuación anímica que no parece muy importante porque no ha sido muy intenso y que en algún momento puede tener alguna mayor intensidad, por ejemplo, hacia el polo depresivo. ¿Qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir que se le trate con antidepresivos y que eso cause un episodio maníaco, algo que no le habría ocurrido de no haber empujado el estado de ánimo de manera química con los antidepresivos. Es decir, muy importante que el médico sepa que usar antidepresivos tiene que ocurrir solamente en pacientes que realmente los necesiten, como veremos más adelante, y que en casos leves de episodio depresivo, pues es mejor no tratar con antidepresivos para evitar lo que se llama una reversión, una elevación neuroquímica o farmacológica, iatrogénica en definitiva, del estado de ánimo. Por otra parte, algunos trastornos bipolares, ya cuando llevan mucho tiempo con el trastorno, entran en un ciclo que se llama, o en un tramo de la enfermedad al que se le llama ciclación rápida. Esto ocurre en el 10-20% de las personas y más frecuentemente en mujeres, y suele indicar un empeoramiento del pronóstico que ocurre al final de la vida de la persona, y en lo que consiste la ciclación rápida es en que cada vez los episodios son más frecuentes y hay menos o ningún tramo intermedio de normalidad, de eutimia. Es decir, la persona siempre está entrando pues, o bien episodio maníaco, o bien episodio depresivo, o a veces el episodio mixto con muy poco descanso entre ellos. Eso se le llama patrón de ciclación rápida e indica una evolución tórpida o de una evolución grave del trastorno. El tratamiento del trastorno bipolar depende de en qué momento esté el paciente. Si el paciente está en un episodio maníaco, el tratamiento tiene que ser muy intenso porque la peligrosidad para el paciente y para los demás, o para que se meta en jaleos, es grande, y habitualmente suele requerir hospitalización si el episodio es un episodio de manía franca, no tanto si es un episodio de hipomanía. Habitualmente el tratamiento es una combinación de fármacos antimaníacos, también denominados eutimizantes, porque sirven para volver al paciente a la eutimia, entre los que destacan el clásico fármaco de las sales de litio, o el litio que le conoce la gente, y que habitualmente tiene el problema de que tiene unos márgenes muy estrechos de tolerabilidad y hay que hacer frecuentemente niveles plasmáticos de litio, es decir, analíticas, con lo cual no siempre, para evitar el engorro al paciente y la peligrosidad que tiene en casos de toxicidad, es la primera elección, pero por lo que se refiere a efectividad sigue siendo la primera elección. También se pueden utilizar alternativas al litio, como son algunos antiepilépticos que curiosamente sirven como eutimizantes. Por ejemplo,
la oxcarbazepina o con menos utilización actualmente el ácido valproico, que está prácticamente proscrito en mujeres, sobre todo si están en edad de fértil. También como alternativa al litio y a los anticonvulsivantes que hemos comentado estarían algunos antipsicóticos atípicos, como por ejemplo la quetiapina o el aripiprazol, que también tienen propiedades eutimizantes. Junto con los eutimizantes habitualmente se utiliza un antipsicótico atípico, que puede ser típicamente la risperidona, la quetiapina, etc. Cualquier antipsicótico atípico junto con un eutimizante, bien sea sales de litio o un anticonvulsivante, puede ser una buena combinación e incluso en algunos pacientes hay que utilizar benzodiazepinas porque aún así siguen estando muy agitados y la benzodiazepina de elección en trastorno bipolar, es el clonazepam, que habitualmente se da 3 veces al día y en dosis máximas de 6 miligramos. O sea que realmente cuando tenemos una situación de manía, pues hay que tomárselo muy en serio, tratar al paciente muy enérgicamente, no infrecuentemente ingresar al paciente, aunque sea de manera involuntaria, para preservar su seguridad. Y si hay una resistencia a la manía, se puede recurrir incluso a la terapia electroconvulsiva, que es útil en casos extremos resistentes. Una vez que está el paciente ya controlado, que está en fase de mantenimiento, para minimizar el riesgo, utilizamos sobre todo los eutimizantes, que habitualmente se quedan en monoterapia durante un periodo de mantenimiento. También se puede utilizar terapia cognitivo-conductual, psicoeducación, que es un tipo concreto de terapia en trastorno bipolar que veremos ahora al final, y una serie de medidas pues, más de tipo no farmacológico. La farmacológico, evidentemente, pues, es el eutimizante. Y si el paciente está en fase depresiva, pues se pueden utilizar eutimizantes, se pueden utilizar antipsicóticos atípicos como la quetiapina o el aripiprazol, y solo en casos en los que hay una situación extrema depresiva, porque si no es algo a evitar, se pueden utilizar dosis muy pequeñas para evitar reversión maníaca de antidepresivos. Pero esto habitualmente es el último recurso y típicamente pues no se usa antidepresivos en la fase depresiva del trastorno bipolar, salvo una extrema necesidad y con dosis muy pequeñas y mucho control por parte del especialista. Una técnica para evitar recaídas, para la prevención, es la técnica de psicoeducación, es decir, enseñar al paciente a reconocer señales de alerta, precipitantes típicos al paciente y a veces al acompañante, al familiar, para que antes de que le venga un bajón o un subidón de estado de ánimo puedan preverlo e intervenir de manera precoz con medicación. A este aprendizaje de cómo se articulan con señales o con signos de alerta los episodios de tipo afectivo se le llama psicoeducación y es un tipo de terapia preventiva e ideada por autores de nuestro país, del Hospital Clínic de Barcelona, y que son realmente muy utilizados a nivel mundial. Como puntos clave para acabar con este tema, pues recordaremos que la manía es un estado de hipertimia muy intensa sostenida durante una semana. La hipomanía sería lo mismo pero menos intensa o sostenida por menos de 4 días. Y el trastorno bipolar es la combinación de episodios maníacos con episodios depresivos y con eutimia a lo largo de una misma trayectoria vital de una persona, incluso a veces episodios de tipo mixto. Suele requerir, sobre todo en casos de manía franca, ingreso en el hospital para asegurar la evolución del paciente. El mantenimiento y el tratamiento agudo, pero sobre todo el mantenimiento se hace con eutimizantes como las sales de litio o como por ejemplo la oxcarbazepina en episodios maníacos o la lamotrigina en episodios depresivos, y hay que evitar los antidepresivos para evitar inducir manía iatrogénica, salvo que no haya otro remedio, y siempre en dosis moderadas y con mucho control por parte del especialista. Y con esto acabamos el tema de trastorno bipolar y les emplazo al siguiente tema, que es uno de los más importantes por la frecuencia de la enfermedad, que es el tema de depresión. Muchas gracias.